Después de semanas de reacia resistencia magistral de no poner sus pies en un aula de clases presenciales sin antes ser inmunizados contra el COVID-19, la semana anterior la Secretaría de Salud dio inicio a la vacunación de docentes en los 3 niveles académicos en un paso decisivo del regreso escalonado en 93 municipios seleccionados. La incertidumbre acompaña la vacunación de 11.929 docentes sin seguro en 92 municipios con baja densidad de COVID-19 con las 10.000 dosis que la Secretaría de Salud destina, pese a que una de las delimitaciones edilicias se excluyó del listado, pues parte de su población fue inmunizada con el fármaco que el gobierno de El Salvador donó a un grupo de 7 alcaldías del país. La reapertura educativa es coordinada por la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social en municipios con índice de riesgo de contagio bajo, que abarca a profesores que laboran en centros educativos dispersos en Choluteca, El Paraíso, Gracias a Dios, La Paz, Ocotepeque y Santa Bárbara. Mientras tanto, las autoridades buscan cubrir 12 departamentos restantes con 20.000 dosis del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El Observatorio de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán o la Asociación para la Sociedad Más Justa ASJ, entre otras entidades, dan luces de la catástrofe educativa por el impacto de la pandemia que se reflejará en la caída de la calidad de profesionales y mano de obra que produzca el país en un término de 5 o 10 años a causa de la disrupción educativa. El año pasado, más de 2 millones de estudiantes quedaron excluidos del sistema educativo, alarmas que coincide con el drama de familias donde la balanza de las necesidades la domina el pago de la recarga del celular si en la zona existe señal de internet, señaló ASJ. El drama anónimo de docentes que pagan gastos de alumnos, de padres de familias sin empleo, de las denuncias de la academia como de organismos de derechos humanos que recogen y sistematizan la pérdida del derecho a la educación agravados por problemas estructurales del sistema educativo que la emergencia sanitaria del COVID-19 acentúan desde el año anterior. Todos los alumnos están experimentando una catástrofe en la pérdida del aprendizaje, cerca de un 30% en lectura y matemáticas, reveló el foro virtual de la UNA en la Universidad de Harvard y un experto internacional. En Honduras, el 67% de los padres de familia mencionan que sus hijos aprendieron poco o nada en la modalidad virtual durante el confinamiento y prefieren que repitan el año o retirarlos del sistema educativo. Un rajatabla sobre el cual el dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, Daniel Esponda, reclama al gobierno dar cuenta de más de 600 millones de lempiras del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De igual forma, vienen demandando que se implemente la ley de telefonía gratis que habilitó clases sin costo ni cargos e internet, que beneficiaría a más de 2 millones de niños y niñas, pero la misma no se aplicó, reclama el dirigente. El Programa de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNICEF, por su parte, subrayó que otro año escolar con los centros educativos cerrados no se puede permitir. En enero, el logro de la reapertura de clases presenciales se extendió a las universidades con la UNA del Valle de Sula el 15 de abril en la carrera de odontología, donde comenzó el pilotaje en clínicas y clases presenciales para estudiantes de tercero a quinto año. El objetivo no solo son las clases de laboratorios, sino las que requieren presencia de docentes y estudiantes, esfuerzo que profundizarse demanda vacunar al segmento estudiantil que este día protestó en demanda del antiviral por la alta exposición del maléfico virus. Los efectos de los fenómenos climáticos ETA e IOTA también golpearon la infraestructura de más de 500 escuelas que quedaron destruidas o como albergues de unos 96.000 desplazados en todo el país, un sesgo más de que el futuro de la infancia de Honduras se encuentra en alto riesgo. La Constitución de la República señala que la educación básica es gratuita, obligatoria, laica, democrática y hondureñista. Debe propiciar el desarrollo, la vida cívica y el ejercicio de la democracia, todo un paradigma que la dura realidad convierte.
Bienvenidos a la entrevista. Vamos a hablar de dos temas, de la educación y de la vacunación en el sistema educativo del país. Está difícil la cosa. El licenciado Mario Alas, del Observatorio de Educación de la Universidad Nacional Pedagógica, Francisco Morazán, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de participar en representación del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es un gusto poder participar en este análisis de la situación educativa del país. Gracias por estar aquí. El doctor Johnny Varela es asesor del ministro de Educación. Doctor. Muy buenos días. Gracias por generar este espacio del sistema educativo en Honduras tan importante para que la ciudadanía tenga conocimiento sobre los últimos avances y la importancia de estos dos grandes temas, como es la vacunación y como es el impacto del COVID-19 en el sistema educativo. Muchas gracias. Gracias. El presidente del Colprosuma, Ovenier Flores, también está con nosotros esta mañana. Ovenier, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl Valladares. Es un honor compartir este espacio tanto con el doctor Mario Alas, con el licenciado Johnny Varela, en este tema tan importante como es la situación de la educación en el país. Lo hemos planteado como organización, la educación debe ser el eje principal de desarrollo de nuestra patria, igual que lo han hecho todos los países que le han apostado al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Muchas gracias. Gracias a usted. También el doctor Armando Exeda, ex viceministro de Educación y catedrático universitario, está con nosotros. Doctor Exeda, buenos días. Un placer, Raúl, un placer a los compañeros que están acompañándolo en cabina y un gran honor estar siempre con mi buen amigo Carlos Héctor Savillón. Aquí pues siempre con el deseo de aportar a la reflexión para ver cómo salimos adelante con nuestro sistema educativo. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a iniciar con el licenciado Alas. Lo que decía en la introducción, mucha gente cree que ya en estos 2 años los niños, las niñas y los estudiantes de secundaria, los estudiantes universitarios no han aprendido nada. Y no hay vacunas todavía, el país no está vacunado. Licenciado, su análisis, por favor. Bueno, en primer lugar, quizás algunas cifras de contexto. Vean, la OMS reportó hace una semana que 1.900 millones de personas en el mundo ya han recibido al menos una vacuna, una dosis. Esto representa el 24%, Raúl. Esto significa que 1 de cada 4 personas en el mundo ya recibió al menos una vacuna. Esto se distribuye en forma desigual. Mientras en Europa más del 50% ya recibió al menos una vacuna, en Estados Unidos y Canadá baja al 40%, en América Latina al 30%, pero ojo, en África solamente el 3% aproximadamente. ¿Dónde está Honduras en cifras de vacunación? Estamos más cerca de África que del promedio de América Latina. Estamos más cerca del 3% de África que del 30% de América Latina. Bueno, esto nos da un marco general del problema de abrir el sistema educativo. El observatorio en sus análisis a inicio de año planteaba, y en esto coincidíamos con los compañeros del Colprosuma y de otros colegios magisteriales, en la necesidad de considerar la reapertura gradual en forma semipresencial. La Secretaría de Educación planteó un decreto en el cual se autorizaba ir considerando situaciones locales para la reapertura. ¿Por qué se detuvo? Bueno, porque SINAJER no ha autorizado. El manejo de la pandemia ha sido tan deficiente, tan limitado, que la última vez SINAJER dijo que dentro de 6 meses iba a volver a analizar la situación. ¿Qué significa esto? De 210 sistemas educativos que la UNESCO da seguimiento en el mundo, apenas quedan 19 cerrados en el mundo. Solo 19 de 210. Ahí estamos nosotros, ahí está Honduras. Año y medio ya, el sistema educativo prácticamente cerrado, en un contexto en el cual menos del 40% de la población accede a Internet. Entonces, como se decía en la nota introductoria de presentación del programa, realmente
el sistema educativo ha venido funcionando por WhatsApp. Y esto realmente a nivel de aprendizajes, a nivel de deserción, ha sido terrible. Hay unas cifras acá que las produjo el compañero, el doctor Rubén Hernández, que nos dice que para inicios de julio, si comparamos los datos del 2021 respecto a lo que teníamos, por ejemplo, en el 2018, ya habíamos perdido el 10% de matrícula en prebásica, el 6% en los ciclos 1 y 2 de básica, el 8% en tercer ciclo y el 10% en media. Para terminar, esta cifra lo que nos dan es que tanto el proceso de vacunación como la situación del sistema educativo nacional son realmente muy críticas. Y en palabras del doctor Armando Uceda, que nos acompaña hoy, se necesita realmente una revolución en el sistema educativo. De lo contrario, vamos a una catástrofe. Ya vamos a hablar de esa revolución, que la veo muy lejos, por cierto. Quiero saludar al gerente de la Federación Nacional de Educación Educativas Privadas de Honduras. Está con nosotros don Carlos Avión. Don Carlos, buenos días. ¿Y cuál es su comentario inicial sobre este tema que estamos abordando esta mañana aquí en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras? Muy buenos días, Raúl, a los compañeros panelistas y a toda su teleaudiencia. Bueno, mi primera reacción es que la verdad es que no es que vamos a tener una catástrofe, es que ya tenemos una catástrofe. El daño, y con las cifras que acaba de dar el doctor Alas, es más que evidente que el sistema educativo es el más afectado. Si lo vemos en términos de efectos a largo plazo, la mayor tragedia que está pasando Honduras es justamente la situación gravísima por la que está atravesando el sistema educativo, porque los efectos de esto se van a ver en los próximos años, posiblemente en los próximos 8 a 10 años. De allí que eh, hay que tomar medidas heroicas, como se dice, para poder por lo menos regresar a los niveles que estábamos a marzo del año pasado, antes de la pandemia, para volver nuevamente a crecer, porque ahorita lo que vamos a hacer es hacer todos los esfuerzos necesarios para poder volver a ese punto. Pero la otra cosa es que la gran tragedia también de esta pandemia en el aspecto educativo es cómo las grandes diferencias se han marcado o se han profundizado, porque hay muchas escuelas, lamentablemente, para la sociedad o para el país como tal, son las escuelas públicas las que están afectadas y más sobre todo las escuelas rurales. Mientras que en las zonas urbanas, las escuelas privadas, hay muchas escuelas que la verdad es que, aunque la educación presencial nunca va a ser sustituida al 100% por la educación virtual, pero en las escuelas privadas que se han equipado con tecnología, pues el impacto ha sido mucho menor. Y lo digo con conocimiento de causa. Mis hijos están en una escuela privada y ellos todo el año lectivo lo han transcurrido. Como papá, creo que no es lo mejor que pude haber recibido, pero por lo menos mis hijos no perdieron el 80% de actividad escolar. Entonces, esa profundidad, las desigualdades se vinieron a reflejar en su mayor amplitud con esta situación. Entonces, lamentablemente, pues, es el sistema público, es la escuela pública la que nos interesa a todos, porque ahí está la gran mayoría de la población nacional, allí donde están los pobres del país. Esa escuela es la que tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para recuperarla. Sí, gracias. Dígame, Johnny, en educación, el ministerio, ¿qué piensan? Bueno, interesante los datos que se han compartido, y déjenme comentarles también que la UNESCO le ha dado seguimiento a 197 sistemas educativos en el mundo.
de los cuales solo 21 le han dado prioridad en la primera etapa a la vacunación de lo que son los docentes y el personal administrativo. 37 lo tienen considerado para la segunda etapa y 57 todavía no lo tienen considerado ni para la primera ni la segunda etapa. En ese contexto es bien importante analizar el centro educativo desde la comunidad educativa. En este momento se ha entrado en Honduras a un proceso de vacunación de los docentes y encontramos dos sectores. Un sector que condiciona el retorno a clases desde la vacunación de los docentes y hay otro sector que aboga por el retorno a las clases desde un manejo de la gestión del riesgo de acuerdo a las condiciones habilitantes que puedan haber en los centros educativos. En ese sentido, ya se ha iniciado el proceso de vacunación de los docentes bajo dos esquemas. El primer esquema con la Secretaría de Salud en una intervención de 8 departamentos, considerando 93 municipios que representan o que reflejan un índice de riesgo bajo. En este sentido, la proyección es vacunar más de 10.000 docentes de 8 departamentos, entre ellos, gracias a Dios, Choluteca, Intibucá, Ocotepeque, La Paz y Copán, creo, si no mal lo recuerdo. Eso ya, el proceso de vacunación comenzó la semana anterior y existen algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la determinación de la Secretaría de Educación para coordinar con la Secretaría de Salud la atención de estos 10.000 docentes en este proceso de vacunación? Quiero compartirles que la Secretaría de Salud presentó a la Secretaría de Educación un índice de riesgo donde ellos hacen una categorización de índice bajo, medio y alto, considerando variables de incidencia, de normalidad de la incidencia, de mortalidad y de normalización de la mortalidad. En ese sentido, la Secretaría de Educación ha considerado atender 154 municipios con un índice de riesgo bajo de 0 a 5, que ya los tenemos identificados y donde hemos coordinado con la Secretaría de Salud la vacunación del 100% de los docentes de estos 8 departamentos. En una segunda propuesta se van a considerar lo que son las modalidades educativas y hay otro esquema de vacunación con respecto al Instituto Hondureño de Seguridad Social que más adelante vamos a estar dando datos. El tema de la catástrofe educativa que mencionan, el tema de la revolución, déjenme decirles que la Secretaría de Educación o el sistema educativo había elaborado antes de la pandemia un plan estratégico del sector educación que comprende los años del 2018 al 2030 y que es un documento público donde ustedes pueden encontrar todo un diagnóstico del sistema educativo, tanto en las competencias y aprendizajes de los estudiantes, como en el tema de infraestructura, como el tema de la deserción, los temas de cuántos niños están no siendo atendidos por el sistema educativo, y es alarmante algunos datos donde mencionan que se requieren 100 años o 40 años para que el sistema educativo en Honduras pueda nivelarse con los sistemas promedios de América Latina en los niveles del tercer ciclo y en los niveles de educación media. Entonces, aquí es bien importante tener un análisis profundo del sistema educativo y analizarlo desde el contexto y el impacto del COVID-19, porque a nivel mundial hay un tema bien importante que es el tema de la competencia o el desempeño académico de los estudiantes y la pérdida de sus aprendizajes. Entonces hay países como por ejemplo Chile que han realizado evaluaciones de sus sistemas y están contabilizando el retroceso en ciertos grados de escolaridad. En el caso particular de Honduras se ha apuntado más a la continuidad de los aprendizajes como a nivel mundial, y en este momento no se cuenta con un estudio que permita poder identificar o valorar cuál ha sido el impacto en el desempeño académico de los estudiantes, la forma de entrega híbrida que se está haciendo en este momento y la no atención de los estudiantes bajo el esquema tradicional presencial. Definitivamente se requieren grandes desafíos en el sistema educativo actual para poder mejorar la situación, y es el momento para que todos los actores puedan integrarse y podamos construir
una propuesta de país que nos ayude en los próximos años a mejorar el sistema educativo. Juvenil. Bueno, primero debo de expresar que el tema educativo es un tema de país donde todos los sectores tenemos que involucrarnos. Es urgente en este momento la implementación de políticas públicas, acciones concretas tanto a corto, mediano y largo plazo que nos permitan enfrentar los grandes retos que tenemos en el sistema educativo. Iniciar garantizando a los niños y jóvenes y a toda la comunidad educativa lo básico. El problema en el país es que aquí queremos comenzar a andar en avión y ni siquiera hemos tenido la experiencia de andar en carreta. Digo, garantizar lo básico pasa con garantizarle a los niños su cobertura, su matrícula gratis, garantizarle centros educativos con las condiciones pedagógicas e hidrosanitarias para un retorno gradual, progresivo y seguro a los mismos, garantizar a los niños y jóvenes su pupitre, que antes de la pandemia estábamos en una condición totalmente crítica en el sistema educativo, donde muchos niños los teníamos sentados en el piso, sentados en el suelo. Menciono esto porque pensamos a veces que la situación del sistema educativo entró en crisis a raíz de la pandemia y de los fenómenos naturales. Antes de la pandemia ya teníamos unos 8 o 9 años de venir en una decadencia muy fuerte en el sistema educativo, donde los niños no contaban y no cuentan en este momento con un libro de texto. Es más, muchos de los niños se presentaban a sus centros educativos y no contaban con un maestro, donde comenzaba a inicio de enero, febrero, las exigencias de los padres de familia exigiendo un maestro para sus niños y sus jóvenes. Y ahora también dentro de lo básico está garantizarle a los niños su computadora, porque prácticamente aquí debemos de ser conscientes y tener claro que el híbrido, la educación bimodal y podemos decir multimodal, llegó para quedarse en el país y en el mundo, donde se deben de garantizar tanto los procesos educativos presenciales como también las condiciones para todos los procesos educativos virtuales, que en este momento a través de la virtualidad, y bien lo decían los padres de familia, lo han expresado, los resultados no son esperados. Uno, porque no se cuenta con las condiciones, ni de las herramientas tecnológicas, ni de la conectividad, ni de la metodología, las técnicas, porque la tecnología, al final, hablar de una computadora, hablar de conectividad, es el medio. Oiga, pero yo le voy a decir algo. De lo que decía don Carlos Avión, la gente que puede pagar una escuela bilingüe, que son carísimas, los papás le pueden comprar una computadora, pero ese es el 1% de los hondureños. El pueblo, yo he visto muchachas con unos celulares así, tratando de ayudarle a los hijos, a estas muchachas que trabajan en las casas. Y ahí es donde voy, licenciado Raúl, para hacer frente a los grandes retos y desafíos que tiene el sistema educativo en este momento, tanto para las condiciones presenciales como para las condiciones virtuales, se requiere inversión. Y en el tema de inversión se requiere voluntad política. Recientemente daba una propuesta que hacían las universidades públicas y privadas, donde plantean que el presupuesto que se destina a educación debe ser del 7.8%. Estamos hablando prácticamente del 8% que de inmediato, y en este momento que se discute en los diferentes espacios de la Secretaría de Educación y de las diferentes secretarías de Estado, y que en el mes de agosto ya pasará a lo que es finanzas y luego al Congreso Nacional, debe de ir contemplado el incremento al presupuesto que se destina a educación. De lo contrario, seguiremos en una decadencia y un atraso permanente en lo que es el sistema educativo. Aquí miraba la nota introductoria donde se hablaba de una reacia resistencia del magisterio para el retorno a la presencialidad. Y eso ha sido históricamente lo que ha pasado en el país, querer culpar siempre al magisterio de los bajos resultados en el sistema educativo como organización. En el caso de Colprosuma, y aquí tenemos testigos, la población hondureña y el mismo magisterio, nosotros nunca nos hemos opuesto al retorno a los centros educativos. Claro, esto debe de pasar por una planificación seria, por todo un tema de inversión, por garantizar las condiciones
para que sea un retorno gradual con la opinión de todos los expertos y al final no exponer a la comunidad educativa, tanto a los niños, los jóvenes, los maestros. Creo que estamos, y la pandemia que nos ha dejado grandes lecciones, debe ser el momento, este es el momento para tomar de una vez por todas las acciones, las medidas que requiere el sistema educativo para garantizarles a nuestros niños y jóvenes una educación de calidad. Doctor Armando Uceda, por favor. Gracias, Raúl. Compañeros, un gran honor estar con ustedes. Escuchaba con atención las intervenciones y yo veo que todos los ángulos tienen puntos de vista claros, pero casi todo va a repercutir en hacer más de lo mismo. Y eso no nos va a sacar del hoyo en el que estábamos antes de que las escuelas se cerraran. Miremos. Las escuelas privadas, bueno, mis nietos, algunos han asistido, Carlos Héctor, pero otros no, aunque tengamos el dinero, porque no podemos nosotros poner vía Zoom a alguien en prekinder a recibir clase cuando se le manda a iniciar la socialización necesaria. O sea que todos, aún los que tienen dinero, han sido golpeados. Por otro lado, está probado internacionalmente que de prekinder, la educación inicial, hasta el cierre de la primaria, la educación en línea no es solución. Es un paliativo y ahora agreguémosle que en el fondo lo que han hecho la mayoría de las escuelas bilingües, desde las más sofisticadas y caras hasta las más, y las escuelas privadas hasta las más limitadas económicamente, ha sido abrir la pantalla en Zoom y meter de cabeza muchas de las cosas que presencialmente se hacían, y eso es lo fatal en educación. Lo he visto yo, y los maestros se han desesperado estando frente a la pantalla, simulando que están dando una clase presencial. En el fondo, quien ha sostenido la escuela privada ha sido lo que ves atrás, en los hogares donde ya hay una cultura organizacional en el hogar proclive a la educación, como es el caso de tus hijos, con o sin escuela, los vas a educar, porque tenés las condiciones. Pero hay otros hogares que no tienen esas condiciones, ¿verdad? Y sus padres no son bilingües, no es fácil. Todos hemos sido golpeados. Una vez comentaba con Carlos Héctor que leía que en el MIT el año pasado el presidente del MIT, segunda, tercera mejor universidad del mundo, dijo, con suerte vamos a cubrir el 75% de lo programado. Démonos por satisfechos. Ahí, ese nido tecnológico de Massachusetts dice que no se podía. Ahora, la educación en línea juega un papel extraordinario, y lo dijo Raúl, cuando las condiciones de recepción de los alumnos lo permiten. De lo contrario, lo que se crea es una inequidad digital educativa catastrófica. No solo es que tengan el celular, hay quienes no tienen nada en el campo. Entonces, creo, compañeros, que volver a la escuela presencial, sobre todo en la escuela primaria, es fundamental. Pero hay condiciones que cumplir. La primer condición no es que estén vacunados los maestros, perdonen. No es que haya agua potable, no es que haya servicio sanitario. La primera condición es que la incertidumbre nos genera un pánico producto de la ignorancia. Si nosotros no atendemos esto científicamente, no vamos a poner un pie fuera de la casa. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es evaluar el entorno local de la escuela, porque no es lo mismo una escuela en el área rural, allá en Ocotepeque, o en Gracias, o en Intibucá, o en Choluteca, que una escuela en el área urbana. Entonces, hay que evaluarlas y generar las condiciones, Raúl. Luego, una de las condiciones es que los maestros estén vacunados. Y me alegra que Johnny mencionara que ya Honduras, después de que había estado entre los países que tenían cero importancia la vacuna de los maestros, a partir de este mes, en cierto momento, lo dice la UNESCO, va a pasar, ya lo pusieron, hoy aparece ya
Honduras entre los países que lo pone en segundo orden de prioridad. Pero, ojo, a partir del 22 de junio del 2021, que es cuando ya más o menos se considera que Honduras va a poner la vacuna en serio. Ahora, la vacuna de los maestros era una necesidad. En el nivel universitario, hoy están en la Universidad Nacional vacunando al personal administrativo y vienen los docentes. Pero aparte de eso, ya vacunados los maestros, yo tomo lo que dice el presidente del Colprosuma. Es decir, las condiciones no se han cumplido porque sanitariamente el gobierno no ha invertido un centavo. Y luego me alegra la información que nos dio Johnny, ¿verdad? Pero también el PS que menciona Johnny, y yo lo vino muy bonito y que lo leí, lo conozco en detalle, requiere una inversión de muchos millones de lempiras y está vigente desde el 2019. El año pasado, 0 lempiras, $0 fueron puestos para eso por el gobierno. Este año tampoco. Se quiere que las instituciones con su presupuesto aporten cifras diciendo que el PS va caminando. Johnny no va caminando. No hay dinero, usted lo sabe. La Secretaría de Educación tiene técnicos buenos, pero no tiene el músculo político para que el Congreso Nacional le asigne los recursos para el PS. Y el PS está, si quiere, con vida en el papel. Es una buena idea. Hay que modificarlo porque fue escrito antes de esto, pero necesitamos que haya el músculo político que convenza a la gente del Congreso que le asigne dinero. Se acabó. Si no hay dinero para comprar las computadoras a los niños, no se puede. Y además, se vacunan a los maestros, pero históricamente, Raúl, históricamente uno va al presupuesto y la inversión que el Estado hace en la educación permanente de los docentes, antes lo hacía a través del INICE, es nula. Entonces, no puede haber transformación educativa, reforma educativa, etcétera, si al maestro lo dejan abandonado y dicen, cumplimos cuando le damos su salario. No hay inversión en la capacitación permanente. Y no es posible eso. Entonces, cuando hablamos nosotros de que una reforma educativa ya no es la usanza del día, ya no debe ser, es porque estamos viendo, pensándolo. La gente le tiene miedo, Raúl, a la palabra revolución. Ya el otro día conversando con gente mayor, en una charla que me pidieron, se asustaron cuando mencioné la palabra revolución, porque piensan en la revolución cubana, en la revolución de octubre del 2017 en Rusia, en la revolución de Mao Zedong. Entonces, esa es una revolución política. Pero yo estoy hablando de pensándolo desde el punto de vista intelectual, la educación es una ciencia. Ahorita es la ciencia normal, nos dice Thomas Kuhn, el gran filósofo epistemólogo del siglo XX. Es una ciencia normal. Si nosotros hacemos una reforma, lo que hacemos es barnizar la ciencia normal de la educación. No nos sirve para el siglo XXI. Entonces, ya hay singularidades, señales singulares como la pandemia que dice que no nos sirve, no educa para el trabajo, no educa para el trabajo. Y en su programa, Raúl, hace como un año, a finales del 19, dimos unas declaraciones con Julio Raudales que revolvieron a la prensa nacional sobre que la educación y la economía están creando una clase inútil, no una clase de obreros. Entonces, reforma no nos sirve. Pensemos qué quiere decir Thomas Kuhn cuando nos habla de una revolución. Casi siempre las personas que han logrado estos inventos fundamentales de un paradigma nuevo son gente joven o bien que llegan recientemente al campo. Los jóvenes educadores son los que tienen condiciones para votar un paradigma. Tal vez no hay que señalar explícitamente que nosotros, mi generación, triunfó en el paradigma viejo y no miramos cuál es el problema para otros. Pero ese paradigma educaba para un mundo, Raúl, que ya no existe. Compañeros, el siglo XX, educaba para el siglo XX, ese paradigma. Hay que pensar en el siglo XXI y eso requiere, a la usanza de Thomas Kuhn, una revolución científica educativa. Lo mencionó también el compañero del Colprosuma con otras palabras, pero eso es. No sirve parchar. Ya no sirve parchar, ¿verdad? Necesitamos no una transformación. Transformar es botar una casa, botarle un cuarto y construir uno mejor.
Una revolución es pensar que la casa ya no es habitable en el siglo XXI para el tema educativo. El aula de 4 paredes ya no nos sirve. Ese concepto de aula ya no nos sirve. El maestro hay que entrenarlo no para que el aula sea de 4 paredes, sino para que el aula sea orgánica y que pueda presencial y virtualmente dar servicios educativos. Ese es mi planteamiento. Minuto, solo unos mensajes de importancia y continúo con mis invitados de esta mañana hablando de la educación y el tema de la vacunación. Y yo insisto, llevamos casi 2 años perdidos en la educación. Es algo que no se puede ocultar. El gobierno no ha tenido la capacidad es que ni Honduras misma, de tener internet en todo Honduras, para que la gente en las aldeas, en los municipios, la gente muy humilde pueda ayudarle a sus hijos. El gobierno no ha tenido la capacidad, tampoco hay de estos teléfonos que tengo yo. ¿Cómo? ¿Cómo va a tener la gente pobre va a tener un teléfono de esos? ¿Ah? Tablet, no sé cuántas ha regalado el gobierno, qué bueno, pero no creo que hayan regalado las suficientes. Y los papás, como dicen, yo he visto muchachas empleadas domésticas queriendo ayudarle a los hijos, pero ¿cómo con unos celulares así? Que hemos dado horas en la televisión y en la radio, clases. No todo el mundo tiene radio, ni todo el mundo tiene televisión. Es la realidad del país. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Últimamente se habla mucho sobre... Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Con las espaldas derechas y las cabezas erguidas, 3 decenas de miembros del Partido Comunista con corbatas rojas que esperan ejercer algún día puestos de liderazgo recitan un poema de Mao Zedong en un sitio donde hubo una batalla histórica en el centro de China. Mantuvimos la cabeza alta pese a estar rodeados de innumerables fuerzas enemigas, dicen estos hombres y mujeres durante un taller de 2 semanas en la Academia de Liderazgo Ejecutivo de China. Juntos derrotamos al enemigo. 100 años después de la fundación del Partido Comunista en 1921, centros educativos como este son parte del esfuerzo del gobierno del presidente Xi Jinping por ampliar el control de una sociedad en plena transformación. Seleccionados entre 95 millones de afiliados, personas ambiciosas de empresas estatales y oficinas gubernamentales aprenden una versión idealizada de los primeros días de la revolución que llevó al ejército de Mao a la conquista del poder en 1949. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Doctor Mario Alas, de lo que hemos platicado, ¿qué podemos ir diciéndole a los padres de familia, a los estudiantes, a la población en general, sobre este gran problema que tenemos? No solo en la pandemia, que todos los días muere la gente, todos los días hay más hondureños infectados, sino esto de las clases. Bueno, voy a retomar las palabras del colega de Colprosuma que señalaba que la educación es un tema de país, no es un tema del ministro de Educación, no es un tema de los padres de familia o de los docentes, es un tema de país. Y los padres de familia tienen que hacer la fuerza, participar activamente para lograr lo que han hecho en más o menos el 30% de las comunidades rurales del país, que tienen sus escuelas abiertas desde en febrero, ¿sí? Las tienen para asistir en forma semipresencial, sin autorización de SINAGER, sin los trámites burocráticos que se les pidieron, las han ido abriendo porque los padres de familia han presionado para que abran las escuelas, aunque sea en forma semipresencial. Los padres de familia son los que han tenido que financiar las condiciones hidrosanitarias aceptables, mascarillas, agua, gel, etcétera, etcétera. Y creo que ese es un ejemplo de que la educación en el país tiene que ser tomada como un asunto de toda la sociedad. Se mencionaba acá, y recientemente con el profesor Ramón Salgado, el rector de la UPN, conversábamos al respecto. La educación no es un tema de
ver si están asistiendo, qué porcentaje, si solamente si pasan los exámenes. La educación es un tema de país en el sentido de que, ¿cuáles son las dos grandes funciones que cumple un sistema educativo en el mundo? Desde que se crearon los sistemas educativos nacionales después de la Revolución Francesa. El primero es educar al homo civilis, al ciudadano, ¿sí? Con los valores, las costumbres, las tradiciones de su sociedad. Hay que formar al ciudadano, al hondureño, que quiera su país, que respete las leyes, etcétera, etcétera. Segundo, formar al homo faber, al hombre que se va a incorporar al mundo del trabajo. En Honduras el sistema educativo está fracasando en sus dos funciones básicas. Ni se está educando bien, en el sentido cívico, ciudadano, en la educación primaria, básica, ahora hasta 9º grado, ni mucho menos se está desarrollando una educación media o una educación universitaria vinculada a un proyecto de desarrollo socioeconómico. De manera que en este país los institutos de educación media abren las carreras porque a algún diputado se le ocurrió abrir una opción en un lugar, porque un alcalde, porque alguien que tenía vínculos políticos se le ocurrió abrir alguna carrera, pero están completamente desvinculadas de un proyecto de desarrollo socioeconómico. Y esto en parte tiene que ver no con el sistema educativo, sino con quienes dirigen la política de Estado a mediano y largo plazo. Un ejemplo para cerrar. Costa Rica, a finales de los años 80, inicios de los 90, se planteó como política de Estado, como bien lo dijo el compañero Colprosuma, una política de Estado, no de gobierno, no de partido político, desarrollar el recurso humano del país, técnicos de educación media, ingenieros de educación universitaria, para el desarrollo de software y hardware. ¿Qué lograron con eso? 15 años después, 2005 aproximadamente, las exportaciones de Costa Rica en el área de informática eran equivalentes a las exportaciones del café. La maquila electrónica, por supuesto, genera mayor productividad y mejores ingresos para los ciudadanos y para el país. No es lo mismo tener una maquila textil, como la que nosotros tenemos, a una maquila electrónica, como la que Costa Rica le apostó. Pero ese proyecto educativo va vinculado a una visión de desarrollo socioeconómico. De lo contrario, la educación media y la educación superior siguen absolutamente desvinculadas, formando profesionales para el desempleo. Como dijo el doctor Armando Eusebio, retomando unas palabras de Andreas Leisler, el fundador de las pruebas PISA, estamos educando para un mundo que ya no existe. Estamos desarrollando profesionales universitarios para que después no encuentren empleo porque no tienen las competencias mínimas para el mundo del siglo XXI. Entonces, realmente se necesita repensar la educación. Voy a atrever a contradecir a mi profesor Savillon, con mucho orgullo digo, fue mi profesor. Sería trágico para el país pensar que solo queremos volver a las condiciones de marzo de 2020, porque ya estábamos en una grave crisis educativa en marzo de 2020. Tenemos que repensar la educación hondureña para poder construir un mejor país. De lo contrario, seguimos remendando pequeños aspectos y, en palabras de un pensador español, construyendo la gran estafa del mundo. Este autor dice, ¿cuál es la mayor estafa que hay en el mundo? Los sistemas educativos. ¿Por qué? Consumen entre el 4 y el 5% del Producto Bruto Mundial y los estudiantes no aprenden. Y si los estudiantes no aprenden, el sistema educativo se convierte en una farsa. Entonces, realmente necesitamos repensar el sistema educativo, no para volver a marzo de 2020, sino realmente para construir un mejor país. Y eso pasa, finalizo con esto, por una inversión de recursos sustancial. De lo contrario, es decir, seguimos simplemente remendando, sosteniendo que los niños vayan a la escuela a aprender cosas que no le van a servir, ni como formación ciudadana, ni como formación para su futuro ingreso al mundo laboral. Don Carlos Avión. No, Mario, yo no quise decir volver a marzo del 2020. Ya para marzo de 2020, y yo repito lo que le he escuchado a usted en el sentido de que Honduras tenía rezago con respecto a Costa Rica de 2 años y con respecto a Chile de 3 años. Cuando yo digo de volver a lo que era en marzo de 2020, es que por lo menos porque ahorita no estamos
en condiciones, ahorita usted lo sabe mejor que yo, hemos retrocedido en estos 2 años, hemos retrocedido posiblemente el doble de lo que estábamos a marzo de 2020. Entonces, que siquiera pudiéramos regresar a marzo de 2020 en el corto plazo, pero yo no quiero decir que esa debe ser la meta para ya sentirnos tranquilos, y no. O sea, yo sé y todo el mundo lo sabe que estábamos muy mal, que el sistema educativo nacional ha estado mal por décadas ya. Entonces, lo que... y con respecto a la vacunación, porque, y lo que decía también Mario, usted decía de que 30% de comunidades allá en los departamentos que los padres de familia han decidido regresar a clase, lo cual es correcto, porque aquí el error, el gran error inicial desde mi perspectiva, fue haber cerrado el país por los primeros 2 casos. No era necesario. Se les afectó con ese cierre que se hizo inicialmente. Entonces, claro, ahora hay que aprovechar las circunstancias de que estamos en esta catástrofe para darle vuelta de calcetín, como dice el pueblo, a la situación. Pero claro, aquí se necesita dinero. Hay que invertir mucho dinero para hacer esos cambios. Lamentablemente, el liderazgo político que tenemos no le interesa educar a la población para seguirla manipulando como se manipula fácilmente con la bolsa solidaria, con 50 lempiras y con ese tipo de cosas. Entonces, y ese liderazgo político en el gobierno, en el Congreso, ese liderazgo pues no le interesa que la población hondureña se eduque, y para las 2 cosas que usted mencionó, Mario, que son totalmente correctas, ¿verdad? Entonces, es la sociedad entonces, somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que empoderarnos y exigir a esa clase política que sea responsable y que piense en que la educación es lo primero que se debe poner como prioridad del país para poder educar, para poder salir de este embrollo que tenemos. Y la otra cosa es que mientras la familia hondureña no tenga la educación como su objetivo principal, como lo han hecho otras sociedades o otras culturas, mientras esa sociedad, mientras esa familia no valora el papel de la educación para sus hijos, entonces pues se van a ir conformando con los poquitos que los gobiernos le dan, con inaugurar un aula en un lado, con dotarle de pupitres, y eso es la noticia. Entonces, mientras nos sigamos conformando con esas cositas así, pues la familia no le va, eh, no le va a exigir. Por eso yo también critico mucho, por ejemplo, en la ley fundamental quedó que la educación es un derecho, pero también es un deber. No es posible que se invierta en instalaciones, en maestros y todo, y que un niño diga yo no quiero ir a la escuela y que el papá felizmente le diga, bueno, pues no vayas. Entonces, ¿cuándo vamos a mejorar el nivel educativo nuestro? Nunca. Por lo tanto, yo tengo derecho a que el Estado me dé las condiciones para mandar mis hijos a la escuela, pero yo tengo el deber de mandar a mis hijos a la escuela. Y el niño tiene el deber de ir a la escuela, así como tiene el derecho a que le provean los medios para ir a la escuela. Entonces, yo no entiendo cómo, habiendo una ley fundamental de educación que me impone a la educación como deber y como derecho, todavía me digan que hay 1 millón de niños fuera del sistema educativo. ¿Cuál es el papel entonces? Primero de la familia, y cuál es el papel de las autoridades. Antes habían policías escolares. El niño que no estaba en el aula en la hora del día, el propio policía se encargaba de llevarlo a la escuela. Entonces, todo eso lo hemos abandonado. Y mientras esa cultura de dejar hacer, dejar pasar, siga imperando, por muchos esfuerzos que se hagan, no vamos a salir o no vamos a mejorar el sistema educativo. Y lo último que quiero decir,
La posición del Ministerio de Educación debe ser ante el Ministerio de Salud, hay que vacunar a todos los maestros. Para mí no tiene sentido esa priorización que se estableció. ¿Por qué? Porque si vamos a priorizar vacunar maestros, debe ser en los lugares donde hay más alto contagio, porque tenemos que parar de alguna manera ese altos contagios que hay. Pero en general, ya el país ha recibido suficientes vacunas, pues 80,000, 90,000 maestros que trabajan en el sistema perfectamente bien pueden ser vacunados. Y de esa manera podemos entonces ya pensar seriamente en regresar, si no a las clases presenciales al 100, por lo menos en la semipresencialidad, solamente. Sí. Bueno, ¿Qué es esa sonrisa? he escuchado atentamente a cada uno de los expositores y definitivamente son una serie de temas que se están abordando y que, como lo ven ustedes, demandan el sistema educativo. El sistema educativo hay que verlo como un sistema que tiene varios componentes. El componente de la Secretaría de Educación corresponde al componente de educación prebásica, básica y media. El otro componente formal, el sistema universitario, pero hay dos componentes también que el impacto del COVID-19 también ha tenido, como es la educación alternativa no formal y como el Instituto Nacional de Formación Profesional. Y en este sentido puedo rescatar elementos importantes. El impacto, nos preguntamos cuál es el impacto del COVID-19 en el sistema educativo hondureño y principalmente en el desempeño académico de los estudiantes. No hay ninguna evaluación actualmente que pueda demostrar cuál es el impacto, pero sí podemos rescatar lo que dice el doctor Armando Uceda. Si nosotros miramos la trayectoria educativa de un niño desde 0 grados a 3 grados, y de 3 a 6 años, que es el nivel de prebásica, y luego entramos al nivel de básica, que es el niño de 6 a 9 años, luego de 9 a 12 y de 12 a 15, y luego el tercer ciclo, y luego entramos a educación media, que ya son los jóvenes de 15 a 17 años y 18. Entonces, el análisis debemos de decir a qué nivel está impactando más la pandemia o el COVID-19 al no retornar a clase. Y en ese sentido, los niveles de prebásica, pues es muy importante el tema de la estimulación temprana, el tema de la creatividad, el tema de la autonomía, de ciertas actitudes y valores que le permiten al niño poder valerse por sí mismo y poder acompañar a otros niños. Esos niveles son sumamente importantes y está demostrado científicamente que la no atención en estos niveles va a repercutir en los siguientes niveles en temas de deserción, en temas de desempeño académico. Y el nivel de educación media, que es una educación dual con la empresa privada, donde se forma al estudiante para poder entrar a ese mundo laboral, pero también se prepara para el sistema universitario. Entonces el impacto probablemente ha sido en los niveles de prebásica y probablemente en el nivel de educación media, donde no han habido aquellas prácticas que requiere el educando para poder continuar con su proceso de aprendizaje, y eso lo vamos a medir hasta que podamos evaluar. Otro tema importante que mencionaba el doctor Armando Uceda tiene que ver con el tema él hablaba de una educación en Zoom a través de una plataforma. Déjenme decirles que desde 1998 hasta la fecha han transcurrido, ¿cuántos? Como 23 años. Y en ese sentido hemos tenido varias situaciones en el país por desastres naturales, por situación política y actualmente por temas de salubridad. Y hacemos el análisis sobre ese tipo de educación que el docente está dando a través de una educación a distancia e híbrida. Y aquí es donde hay que hacer una revolución y hay que hacer también una transformación de esa formación de los docentes para que puedan entregar una educación bajo la modalidad a distancia o bajo la modalidad híbrida, que es completamente diferente a una modalidad de educación presencial, que es lo que hemos venido formando desde las universidades, tanto la pedagógica como la Universidad Nacional Autónoma en la formación de pedagogos. Creo que es el momento oportuno para que las universidades, junto a la Secretaría de Educación, puedan analizar el tema de la formación docente y el tema de la formación
presencial. Con respecto al tema de vacunación que se menciona, la vacunación de todos los docentes, luego entrará otro planteamiento con la vacunación de lo que es el personal administrativo que está dentro de los centros educativos, que algunos están bajo la modalidad de servicio civil y otros están bajo el financiamiento de los padres de familia. Luego de vacunar docentes, probablemente otro sector va a decir que se tienen que vacunar los niños y en ese sentido el centro educativo completo. Ahí lo que hay que hacer es un análisis de la gestión del riesgo para poder identificar y determinar las habilitantes que pueden permitir la modalidad semipresencial. La Secretaría de Educación en los lineamientos del 2021 definió 3 tipos de modalidades para que los centros educativos en consenso con la comunidad educativa pudieran determinar. La herramienta oficial de la Secretaría de Educación que nos permite internamente a nosotros ver cómo está el sistema educativo y cómo está en temas de matrícula son 2. Es el Sistema Administrativo de Centros Educativos SACE y es una herramienta que se llama la ODK. Los resultados de la ODK nos dice que el 2.6% de los centros educativos están bajo una modalidad presencial y el 48% bajo una modalidad a distancia y el otro 48% bajo una semipresencialidad. Eso significa que hay muchos centros educativos a nivel del país que están siendo atendidos algunos días de la semana por los docentes y que eso pues es favorable para el sistema educativo. El otro tema tiene que ver con lo que mencionaban ustedes, que cuál es el valor, lo decía el doctor Carlos Héctor Sabión, cuál es el valor que nosotros le damos al tema de educación. Y yo observando aquellas grandes filas de la vacuna que hacen en los bulevares para ir a diferentes instituciones, es una necesidad interna, pero cuando el pueblo hondureño valore la importancia de la educación, probablemente van a ir a acudir, así como se acude a una vacuna, se van a acudir al centro educativo por el impacto que tiene a nivel de país y porque no se le ha dado la verdadera importancia y el valor para la construcción de un desarrollo de un país. En ese sentido, me parece muy importante también lo que él menciona de poder involucrar e integrar. Siempre se ha cuestionado la Secretaría de Educación por la población que está excluida del sistema escolarizado y la Secretaría de Educación, cada institución tiene su razón de ser. La Secretaría de Educación cuenta con un grupo de docentes formados en las universidades, cuenta con centros educativos, cuenta con un currículo nacional básico que se entrega en cada uno de los ciclos y en cada uno de los niveles, y por lo tanto ya está establecido en la Constitución de la República y en la Ley Fundamental de Educación y sus reglamentos que la educación es gratuita y es obligatoria. Por lo tanto, aquí también comparto la invitación que hace el doctor Carlos Héctor Sabión de que las autoridades o las instancias responsables para que los niños estén en los centros educativos puedan hacer su labor y apoyar de esa manera lo que tiene que ver con el sistema educativo. Ese es el tema del derecho que tiene la educación. Y para finalizar, les voy a terminar contando que el proceso de vacunación con los docentes en su primera etapa, con la Secretaría de Salud, de 10.000 docentes que ya están siendo priorizados en los 8 departamentos, se ha realizado una segunda propuesta de 12.000 que ya se compartieron las bases de datos de los docentes y que va a ser vacunado a nivel de 154 municipios a nivel nacional, que con eso estaríamos alrededor, con la Secretaría de Salud, de más de 22.000 docentes vacunados a nivel nacional. El 7 y el 8 de julio empieza la distribución de la Secretaría de Salud a las regionales para que pueda ser coordinado y planificado el proceso. Hay unas 20.000 vacunas propuestas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social para ser vacunados con los afiliados, tanto docentes como el personal administrativo que labora en los centros educativos, y hay un porcentaje de una base de datos que fue entregada por las autoridades de los institutos no gubernamentales que van a lograr cubrir 20.000. Con eso estaríamos hablando de las próximas semanas de aproximadamente más de 42.000 entre docentes y facilitadores de las diferentes modalidades de la Secretaría de Educación en este proceso de vacunación. Importante identificar que el proceso de vacunación
va al lado de una propuesta de estrategia de retorno a clases que se está trabajando con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en el sentido de que ellos ya anduvieron la semana anterior evaluando centros educativos con una guía de gestión del riesgo para que los centros educativos y la comunidad educativa puedan manejarlo, y estaremos a la espera de que el SINAGER determine cuándo se va a oficializar esta reapertura de centros educativos. Buen día, Raúl, un saludo especialmente a Oveniel, digno presidente del Colprosuma. La realidad es visible en todo el país, donde el gobierno tiene en abandono los centros educativos sin material didáctico ni conectividad, y para colmo los daños por las tormentas tropicales del año pasado siguen destruidos. La educación sobrevive por el esfuerzo de padres de familia, docentes, algunas empresas privadas responsables y ONG que se interesan de verdad por los niños y los jóvenes de Honduras. Aquí tengo otro comunicación desde San Pedro Sula. La profesora Miriam Susibel Palacio dice: los docentes del Colprosuma exigimos la vacunación y el retorno seguro a las aulas de clases. ¿De qué país está hablando el señor Johnny Varela? Porque la Honduras que conozco no hay presenciabilidad educativa, y si lo hacen es en contra de la ordenanza de SINAGER, y la famosa ODK son solo estadísticas falsas. Profesora Miriam Susibel Palacio, San Pedro Sula. Bien, Oveniel. Bueno, Raúl. Les tengo una invitación que se la voy a transmitir en la pausa a los 5, porque me ha escrito el candidato del Partido Liberal de Honduras, el abogado Yanni Benjamín Rosenthal, y me dice: Raúl, buenos días, ¿cómo estás? Si me ayudas para que tus distinguidos invitados puedan presentar a las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la Comisión de Campaña de nuestro partido las mejoras que proponen ellos en el sistema educativo. Se ve que ellos sí están preocupados por el país y la educación, dice el abogado Yanni Benjamín Rosenthal. Ya voy a hablar con ellos. Sí, bueno, Raúl, tenemos muy claro el escenario de la situación del sistema educativo en Honduras. Conocemos muy bien los problemas y también conocemos cuáles son las acciones a implementar para su respectiva solución y para enfrentar estos grandes retos. Aquí hay propuestas de los diferentes sectores, de las universidades, de la misma Secretaría de Educación, de Colprosuma, de otras instituciones. Hay diferentes propuestas, planes estratégicos. Creo que aquí lo importante es iniciar con lo básico, y la realidad es que en este momento tenemos aproximadamente 1.200.000, 1.400.000 niños que ni siquiera se matricularon en el sistema educativo, que están en edad escolar, y debido a la situación que se agravó con la pandemia, ni siquiera se matricularon. Aquí garantizar el tema de cobertura, que todos los niños y jóvenes se matriculen, es trascendental. 4 de cada 10 niños de prebásica, estamos hablando del 40%, son los que tienen cobertura en su nivel educativo, y similar también en la educación media. Prácticamente esto nos lleva a expresar que estamos perdiendo lo más valioso de un país, que es su niñez y su juventud, y esto se ve también reflejado en las permanentes caravanas que salen del país, donde el 40% de los que la integran son niños y jóvenes. Acciones concretas, inmediatas, empezando, como dije, por lo básico: la cobertura, la mejora de la infraestructura, garantizarle al niño su pupitre. En este momento estamos hablando de un retorno progresivo, gradual y seguro a los centros educativos. Estamos seguros que al retornar a muchos de los centros educativos, muchos de los niños no tendrán ni siquiera un pupitre, no tendrán un libro de texto, es más, muchos de ellos no tendrán un maestro. Y dentro de lo básico también expresaba que es importante inversión para que a todos los niños y jóvenes se les garantice su computadora, se les garantice su conectividad, su mascarilla, su gel. Importante lo que decía el licenciado Varela, y sostuvimos reuniones con él, con el ministro de Educación y su equipo, y logramos avanzar durante la semana anterior con lo que es el tema de la vacunación para los docentes, y esperamos que esta semana y durante este mes de julio, pues todos los docentes de los diferentes niveles y de los 18 departamentos sean vacunados con la primera dosis, y también garantizarles la segunda dosis a todos los docentes.
Hay factores internos, intrínsecos, pero también hay factores externos que también influyen, y estamos hablando de la situación que vive la sociedad hondureña, y usted lo decía muy bien, Raúl, aquí hablamos de una computadora, hablamos de un teléfono inteligente, de una tablet, cuando en la mayoría de las familias hondureñas no tienen ni siquiera para comer en sus hogares, viven pensando cómo conseguir los frijolitos, la tortilla, en eso piensan cada mañana que despiertan, no están pensando en comprar una recarga de internet. Por eso es importante que en el momento que se logre de manera progresiva ir retornando a los centros educativos, también estos niños que sin duda llegarán sin comer a la escuela, llegarán sin comer al aula de clases, se les pueda garantizar una merienda digna, permanente, con todos los componentes nutricionales. Si esos niños, debido a la situación económica de sus familias, no tienen las condiciones para comprar los útiles escolares, para su transporte, garantizarles útiles escolares, transporte, bonos, becas especiales. De lo contrario, tendremos altos índices de deserción. Llegarán 1 o 2 semanas y luego desertarán porque tendrán que ir a trabajar, en el caso de que miles de niños y jóvenes están siendo explotados mediante el trabajo infantil, y otros que se van con toda su familia a pedir a las calles, a los semáforos, a los diferentes lugares. Es importante el retorno a los centros educativos bien planificado, garantizando las condiciones. Es importante garantizar todas las condiciones con su metodología, con sus estrategias, con sus técnicas para los procesos educativos virtuales. Es importante la vacuna de los docentes y de los estudiantes, pero también es trascendental, y aquí lo que decía el doctor Alas, lo que decía el doctor Armando Uceda, retornaremos o estamos desarrollando procesos híbridos o bimodales. ¿Para qué? Debemos de definir bien cuál es el hondureño que necesitamos formar. Y aquí esto pasa por construir un nuevo modelo educativo. En este momento es importante desarrollar todas las habilidades, los conocimientos, en el caso de la tecnología, de la educación bilingüe. Aquí en el 2013, cuando con la Ley Fundamental de Educación, el boom y la forma que plantearon era que en todos los centros educativos públicos iba a haber la implementación de la educación bilingüe para los niños y jóvenes. En este momento es trascendental que los niños aprendan inglés, aprendan mandarín, francés, pero eso sigue siendo un sueño, nada más en el sistema educativo, pero se requiere, de lo contrario tendremos una completa desigualdad en el sistema educativo. Mire, Raúl. Si los pobres no pueden aprender ni español, hombre. Claro que pueden, que no tienen las condiciones. Por eso, pues no pueden, porque lo que hemos hablado aquí. Ni un tan solo maestro durante los últimos 10 años se ha nombrado ya de manera ordenada, decir, bueno, este es el maestro, o estos son los maestros que tendrán los centros educativos públicos para recibir su educación bilingüe. Es importante la creación de plazas en el sistema educativo durante los últimos... Oiga, paja eso también de que aquí va a ser educación bilingüe aquí en Honduras. Paja, hombre. Bueno, estamos hablando bajo un escenario, Raúl, no, pero es que, mire, de priorizar la educación, por eso, de invertir la educación. ¿Hace cuánto? Disculpe, profesor. Es mentira, hombre. ¿Cuál educación bilingüe? ¿Cuál que los hondureños iban a tener educación bilingüe? Paja. ¿Ah? Sí, se ríe el doctor porque sabe... Si, lo que hablamos, es que yo he recorrido Honduras y he visto las dificultades de los niños en el suelo, y ahora con pandemia, ¿qué han aprendido los hipotes que son de gente de padres muy humildes? Nada, profesor. El aprendizaje ha sido mínimo, Raúl, pero el tema es que no podemos seguir en las mismas condiciones como nación, como país. Necesitamos realmente voluntad política, porque lo que les expresé al inicio, se conocen los problemas, también las soluciones, para garantizarle a nuestros niños una educación de calidad, una educación en igualdad de condiciones, que realmente en este momento no las están recibiendo. Necesitamos preparar a la niñez y a la juventud, al hondureño del siglo XXI, en el tema de vivir en armonía con el medio ambiente. Tema aquí de lo que sucede con los fenómenos naturales, con las mismas pandemias, que esta es una que estamos enfrentando. De esta como sociedad en el futuro, y no un futuro lejano, tendremos que enfrentar otras pandemias. Aquí cada año estamos expuestos a los fenómenos naturales, al tema de los huracanes,
de las inundaciones y no hay una planificación. El tema aquí es que como país en los diferentes aspectos, y aquí pasa por también repensar la nación. Mire, mientras nosotros estamos hablando en este momento de que a los niños se les debe dar una mascarilla, de que a los maestros se les debe vacunar, que a los estudiantes les debe vacunar, que debe de garantizarse agua en los centros educativos, en otros países están hablando de repensar la nación. Y eso pasa por construir un nuevo sistema y un nuevo modelo educativo, un nuevo repensar los sistemas de salud, de seguridad. De eso también nosotros no podemos seguir inmersos en el atraso. Pero usted lo decía, eso pasa también por voluntad política y por el involucramiento de todos los sectores. Y es lo que hemos planteado como Colprosuma, un pacto social para salvar la educación pública, donde todos los sectores nos unamos para lograr realmente y garantizarle a nuestros niños la educación que se merecen. No es fácil. Por años que he estado en el periodismo he venido escuchando del Plan Nacional. He ido a inauguraciones de proyectos 3 veces por 3 diferentes presidentes. No es fácil esto aquí en Honduras, doctor Uceda. Totalmente de acuerdo, Raúl, totalmente de acuerdo. No es fácil. Pero Albert Einstein decía, si el problema lo tratas de resolver pensando en la misma forma en que lo creaste, no lo resuelves. Usted tiene que pensar que llegó la crisis del sistema educativo a producir lo que la UNESCO llama una catástrofe educativa generacional. No Armando Uceda. La UNESCO dice que la pandemia, con la gran desigualdad digital que ha producido, que usted mismo con el celular lo mostró, la gran desigualdad que está produciendo, ha creado una catástrofe educativa generacional. ¿Qué quiere decir? Que las cifras que nos compartió nuestro colega, el doctor Rubel Márquez, de la Universidad Pedagógica, del Observatorio de la Universidad Pedagógica el otro día, muestran con números, con cifras reales. Esto es grave, Raúl. Es decir, no podemos hablar de que esto lo vamos a arreglar con la misma medicina con que veníamos parchando el sistema. No se puede. Que es imposible que con esta clase política, bueno, con esta clase política no pudimos. Este siglo lleva 21 años perdidos, ¿verdad? Los últimos días han sido fatales, lo digo pronunciando la palabra correctamente, fatales en educación. El Congreso ha ignorado que existe el sistema educativo, se ha dedicado a pagar únicamente, poner el presupuesto para pagar el sueldo de los docentes, no hay capacitación permanente. Si no cambiamos la formación de docentes en el mundo universitario, si no hacemos un alto en la escuela privada y decimos, está bonita la escuela para el siglo XX, pero tenemos que hacer la revolución en la cabeza de los maestros para que la tecnología, para que el nuevo discurso pedagógico del siglo XXI llegue al aula hondureña. Mira, Raúl, nadie ve las ondas electromagnéticas con las cuales ustedes están transmitiendo en directo desde la sede del canal. Carlos Héctor está en su casa, yo estoy en la mía, los compañeros están ahí, pero las ondas electromagnéticas se transmiten. Nadie ve que los activos intelectuales del país están parados porque el sistema educativo está parado. Y si no fluyen esos activos intelectuales que produjeron en el mundo ondas electromagnéticas, entender las ondas electromagnéticas, el país se va a quedar en una zona de silencio profunda y vendrán los antropólogos modernos a ver cómo eran las economías fracasadas y los sistemas educativos fracasados a nuestra sociedad. Esa es la realidad. Ahora, el relato maravilloso de organizarnos, en el caso particular, de organizar en gremios a los obreros, en gremios a los maestros, en este caso, ese es un relato maravilloso, producto de la evolución de las sociedades. Hay que utilizarlo, no hay que destruirlo. Hay que utilizar al maestro organizado, pero las organizaciones también tienen que evolucionar y poner en su nuevo paradigma la necesidad de una capacitación permanente en función de una propuesta que sí es posible hacerla, Raúl. Si tenemos la naturaleza como gran laboratorio, ¿verdad? Sí podemos hacer grandes cambios. Lo que pasa que
si nos encerramos a querer reproducir el modelo del siglo pasado, que era carísimo, se mueve con una inercia muy grande, no vamos para ningún lado. Yo aplaudo la decisión del abogado Gianni Rosenthal, ¿verdad? Que esté interesado en el tema educativo. Es la primera vez que un candidato menciona el tema educativo. No digo que tiene la razón, pero aplaudo que quiera oír de educación. Y estemos seguros, Raúl, que si el Congreso Nacional que viene en el próximo año sigue el mismo patrón, la misma estructura del actual, estamos fritos y servidos como sociedad en el tema educativo. Necesitamos invertir recursos frescos, si no, no hay tal revolución. Miren, nosotros educamos para el desempleo, pero es un desempleo en un mercado laboral hondureño que también es incipiente. Necesitamos empresarios comprometidos en leer la dinámica de la economía mundial para ver en qué nicho podemos entrar. Si nosotros ahorita lo pensamos, para comprar un celular como el que tiene usted o el que tengo yo, el que tienen ahí en cabina, se necesita vender muchas libras de café. Y nosotros ni pensamos en hacer ni siquiera el cobertor de ese celular. Entonces, primero hay que pensar en la relevancia del mercado laboral. Nuestro currículum desde preescolar hasta el nivel universitario no tiene actualmente el diseño pertinente para hacer respuesta de este tipo de demanda laboral. Y eso se debe en parte a que el mercado hondureño no se da cuenta que hay un nuevo mercado mundial en el siglo XXI que está absorbiendo el planeta. Hay que actualizarnos. Hay que lograr construir una masa crítica en el país de empresarios, de educadores que piensen distinto. Entonces, me parece que si esa idea no entra la revolución educativa. ¿Es posible la revolución educativa? Sí, es posible. Mire, la otra cosa es que estamos bien conformes cobrando los salarios y ahí nos critican algunos que dicen que los maestros dependemos de los impuestos. Claro que sí, ¿verdad? Pero no todo mundo, pero hay que reconocer, ¿verdad? La influencia que tiene el sistema educativo para crear estructuras. Este libro, lo pongo acá para recordarme, de Tara Westover, muestra que en el siglo XXI, si la gente se lo propone, la escuela se vuelve innecesaria, la escolaridad formal. Esta muchacha es famosa, este libro lo sacó en el 2018, finales. Bill Gates lo consideró uno de los fenómenos mundiales. Ella no hizo la escuela primaria, vivía en las montañas de Utah, es mormona o era mormona. Sus padres tampoco tenían una gran educación y sin embargo, sola hizo la escuela primaria, sola hizo la escuela secundaria, sola. Aplicó sin saber cómo a la Universidad de Brigham Young, la más importante de los mormones. No pasó la primera y la segunda vez, ganó beca. Estando ahí se graduó con honores y aplicó y fue la segunda persona en el estado de Utah que fue admitida en la mejor universidad del mundo, en Oxford o en Cambridge, no me acuerdo en cuál de las dos, pero se doctoró ahí y nunca asistió a la escuela primaria. Ojo, que en esta pandemia está ocurriendo un fenómeno muy parecido. No tienen idea de la cantidad de padres de familia, sobre todo las escuelas bilingües, que no pudiendo pagar, han migrado a este sistema de educación en casa y han tenido que hacerlo. Conozco gente que ya está terminando high school así. Entonces, no nos sentemos los educadores de brazos cruzados. No somos indispensables si permanecemos con las competencias laborales del siglo XX. Ese es mi planteamiento. Sí, déjeme, voy a hacer una pausa, pero quiero leer algo aquí importante. Dos cosas importantes. Ahí te mandé unas fotos. Dice, buen día. La vacunación debe ser para maestros, alumnos, transportistas escolares y familias. Junto, además, medidas. Nadie estará seguro si alguien se queda sin vacunar. Honduras debe comprar vacuna Pfizer para los menores de 18 años. En los próximos meses aprobarán el uso de vacuna Pfizer a niños mayores de 5 años. Saludos, la doctora Reina Durón del Observatorio COVID de la UNITEC. Y aquí también me escribe un señor que me dice, en menos de 1 kilómetro, ahí pone las fotos, en menos de 1 kilómetro cuadrado, 3 centros educativos totalmente destruidos y abandonados. Instituto Doctor Córdoba, en la Planeta, esto es en San Pedro. También está, me dice, Escuela Fecitrán 2, Escuela Rafael Pineda Ponce desde San Pedro Sula.
Los felicito, buenos expositores en su programa. Feliz día, Juan Benigno Ratliff. Gracias por comunicarse y enviarnos estas fotos. Una pausa y continuamos desde la entrevista. Ya creo que hay que entrarle a esto, ustedes. con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a la parte final. Voy a empezar con don Carlos Savión. Pero antes quiero decirles, primero agradecer a mis invitados, muy buen programa. La gente me ha escrito de todas partes. No ha habido educación, año y medio, van a ser 2 años con triste. Y los que han recibido clases por internet, que son pocos, no me convence mucho, porque no es lo mismo. Y también los jóvenes han perdido 2 años de compartir con sus compañeros, como los que estamos aquí hicimos, los que estamos en el foro, lo hicimos en nuestra niñez y en nuestra adolescencia y en nuestra vida universitaria. Una realidad, ¿saben cuál es la realidad de Honduras? Que no hay clases, pero que hagamos elecciones en 5 meses, en 4 meses. Y están pidiendo 1.000 millones de lempiras para las elecciones. Es la realidad de Honduras. Don Carlos, quiero agradecerle y le reitero la invitación que hace el candidato del Partido Liberal, don Gianni Rosenthal, para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Usted como gerente de la Federación Nacional de Educaciones Educativas Privadas de Honduras. Don Carlos, gracias y sus comentarios finales, por favor. Bueno, yo, como lo he manifestado anteriormente, yo creo que no solo como gerente de la federación, más como hondureño, más como maestro, estoy comprometido pues para aportar lo que yo pueda para mejorar esta situación, para superarla. De repente, yo soy un poco más práctico, ¿verdad? Y dentro de esa practicidad, yo digo, bueno, ¿qué es lo que necesitamos para que el sistema educativo nacional, para que nuestros alumnos, nuestros niños y nuestros jóvenes puedan sobresalir? Y está demostrado, una educación de calidad. Pero la educación de calidad pasa por saber, por enseñarle y que el niño y el joven aprenda a leer bien, lo que significa que pueda interpretar lo leído y que sepa contar. Es decir, darle énfasis a a 2 herramientas fundamentales del aprendizaje, que son las matemáticas y es la lengua. Si una persona puede leer bien, interpretar bien lo que lea, se puede desempeñar en cualquier campo que a él le interese. Y a la vista está, los que estamos en este foro, precisamente hemos salido adelante y hemos triunfado en la vida porque todos somos triunfadores, independientemente que probablemente todos los que estamos aquí venimos de hogares humildes, pero fue la educación la que nos sacó adelante. El amigo Armando Uceda, Mario Alas, Johnny Varela, usted, Raúl, y yo, venimos de hogares humildes. Nuestras familias tenían bajo nivel de escolaridad, pero nuestros papás le pusieron interés a que sus hijos se educaran, y producto de ello somos lo que somos nosotros ahora. Entonces, por eso puede y está demostrado cuánto hondureño, cuánto joven hondureño que anda por todo el mundo triunfando, pero son muchachos que se han formado en instituciones que les han preparado justamente para este nuevo mundo, este mundo del siglo XXI, como le encanta decir a Armando Uceda. ¿Y por qué el resto de nuestros niños y nuestros jóvenes también no pueden lograr eso? Bueno, démosle educación de calidad, pero no esa educación que nos están imponiendo de pasar a todo el mundo sin que sepa leer y escribir y sin que sepa contar. A ese lo estamos condenando
a ser asalariado en primer lugar y a ser el candidato para los trabajos peor pagados o para que sea un desempleado permanente. Entonces, que formemos a nuestra gente con la mejor calidad posible. Y la calidad, repito, consiste en que la gente sepa manejar esas dos herramientas fundamentales para su vida. Carlos Savillón, muy agradecido por su participación esta mañana. Oigan esto, voy a leer, no voy a decir el nombre. Me escribe una mamá que tiene sus hijos en la escuela americana. Hola, ayer la escuela nos mandó un comunicado que en agosto las clases van híbridas, pero no obligatorio, como híbridas le pongo yo. 50% de los alumnos en casa y los otros presenciales, y la mayoría de las mamás aún no quieren porque como hay tanta restricción para que vacunen a los niños, nadie se siente seguro y no todos pueden viajar a Estados Unidos a ponerse la vacuna. Esta es una madre que tiene 2 hijos en la escuela americana, que son gente que tienen poder adquisitivo. Si ellos tienen temor, ¿qué tal los de una aldea ya remota? Bien, quiero agradecer también al doctor Mario Alas por su participación esta mañana. Conclusiones. Bueno, yo creo que todos los participantes coincidimos, hay consenso, y creo que esto es algo a nivel nacional, de que la educación hondureña está en una grave crisis, está realmente a las puertas de una catástrofe. Y voy a retomar las palabras del doctor Armando Uceda: es necesaria una revolución en educación en Honduras. No podemos seguir haciendo de lo mismo, parchando un sistema que ya estaba en crisis grave antes de la pandemia. No podemos seguir haciendo lo mismo y querer tener resultados diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, a manera de resumen y tomando algunos documentos que se han generado a nivel de país, en especial el que desarrollaron las universidades públicas y privadas y la Asociación de Medios de Comunicación, un documento que se le entregó a la Secretaría de Educación y que lastimosamente no ha sido, a mi juicio, suficientemente difundido. Ahí se señalan 7 aspectos básicos en los cuales debería de actuarse si queremos marcar una revolución en el sistema educativo hondureño. No para regresar a como estábamos en marzo de 2020, sino para realmente organizar una educación para el futuro. Entonces, ahí se señalan varios puntos, voy a resumir ahí 5 de ellos. El primero es que en un país tan pobre, para mejorar la cobertura necesitamos, como ya lo dijo el colega de Comprosuma, una merienda escolar completa y transferencias monetarias condicionadas. Esto no es un invento, estas son políticas que internacionalmente han sido exitosas en países subdesarrollados con graves niveles de pobreza como Honduras. Lula lo demostró en Brasil. Primero eso, merienda escolar completa, transferencias monetarias condicionadas. Segundo, se necesita cambiar el currículo. Lo dice el fundador de la prueba PISA, hay que repensar lo que se está enseñando, porque lo que tenemos son currículum enciclopédicos, enseñándole una cantidad de contenidos que no le van a servir y no cumple ni siquiera la parte de educación primaria o básica de la formación ciudadana. La formación ciudadana se enseña a nivel teórico y se le dice qué es ser responsable y qué es ser puntual. Eso está demostrado que eso no sirve, enseñarlo así. Hay que tener nuevos enfoques, tanto para la formación ciudadana como para la formación profesional. El currículum tiene que ser evaluado el DSNB y modificarse sustancialmente. Dice Andreas Schleicher, tenemos currículum de 1 kilómetro de longitud y 1 centímetro de profundidad. No se trata de eso, dice. Se trata de enseñar menos contenido con más profundidad para que la gente piense, porque lo que el mundo del siglo XXI demanda es que las personas piensen, resuelvan problemas, tengan criterio y sepan seguir aprendiendo, porque lo que van a aprender en la universidad, 10 años después, tienen que actualizarse porque todo va a haber cambiado. Entonces, es una actualización permanente. Un tercer punto que tendría que ver ya con algo que se ha hablado mucho acá y que es peligroso, pensar que la educación virtual
solo fue por la emergencia. No, el uso del Internet, el uso de aparatos y dispositivos electrónicos es una competencia indispensable para el mercado laboral del siglo XXI. Entonces, el acceso gratuito a Internet no debe ser una solución de emergencia, debe ser una solución permanente ya. Los dispositivos celulares, a que ha estado haciendo referencia don Raúl Valladares, son una necesidad. No puede ser que estemos graduando de media, de universidades, personas que no han usado su computadora, que no saben usar medios electrónicos digitales. No puede ser. Los estamos condenando a trabajo físico, porque nadie en el siglo XXI va a encontrar un trabajo de cierta remuneración si no sabe utilizar computadora, si no sabe utilizar software, si no sabe utilizar dispositivos inteligentes. Y un cuarto punto tiene que ver con algo que la investigación internacional ha demostrado. Los sistemas educativos no cambian, no mejoran si los docentes no reciben el apoyo y la formación permanente en servicio indispensable. Si seguimos viendo a los docentes como un empleado de gobierno que está ahí solamente para cumplir un horario, la educación del sistema educativo no va a cambiar. Toda la investigación internacional dice el docente es fundamental. Capacitarlo, formarlo, supervisarlo, acompañarlo para que haga un buen trabajo. Estas medidas tienen que ver con una premisa que ya se ha hablado acá. Eso implica un financiamiento importante para la educación, pero eso implica pensar en un país que va a tener un proyecto de desarrollo basado en un sistema educativo fuerte. No en un país que sigue exportando mano de obra para que vayan a cortar naranjas, para que vayan a lavar trastos, para que vayan a hacer otras tareas manuales a otros países, sino un país que tenga una mano de obra calificada, que sea capaz de encontrar empleo aquí y no tener que huir. Entonces, para eso se necesita un financiamiento. El documento de las universidades públicas y privadas señala un mínimo, un 7.8 del Producto Interno Bruto como mínimo, para poder implementar un nuevo sistema educativo. Se ha dicho que las crisis son el momento en el cual se generan los grandes cambios de la humanidad. Bueno, aprovechemos esta crisis, repensemos la educación hondureña, impulsemos cambios para construir otro país. Puede sonar esto a discurso, como dijo don Raúl, que ya lo he escuchado 20, 30 años, pero hay que decirlo, porque si no, vamos a ir haciendo más de lo mismo para una educación que lo que desarrolla es mano de obra del peor nivel educativo para otros países. A ir a cortar naranjas, a ir a cosechar a otros países, a recoger la cosecha de café a El Salvador, a ir a hacer cosechas o hacer trabajos manuales de los de menor calificación en otros países, porque ni siquiera tenemos la capacidad de generar esos empleos acá. Necesitamos repensar la educación como recurso indispensable para repensar el país. Solamente. Gracias, doctor Mario Alas. Johnny. Bueno, decirles que el proceso de vacunación de los docentes y el personal administrativo estará durante las próximas semanas en 154 municipios. En las próximas semanas tendremos reunión con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para compartir cuáles son los hallazgos que ellos han encontrado en 21 centros educativos que se desplazaron a nivel nacional para que ellos puedan pronunciarse con respecto a este retorno a la semipresencialidad. Y decirles que la Secretaría de Educación desde el año 2020 tiene una estrategia de retorno seguro a clases con un protocolo de bioseguridad bajo 3 grandes componentes: un componente de bioseguridad, un componente de psicoemocional y un componente de aprendizaje, con lineamientos establecidos de 3 modalidades con las cuales se pueden atender los centros educativos. Estamos a la espera que las autoridades competentes desde el inicio del año puedan autorizar la reapertura. Y viendo algunas situaciones, ustedes logran ver, por ejemplo, los buses de transporte interurbano y urbano, como ellos prácticamente están repletos, llenos, y no hay muchas normas de bioseguridad. Ustedes logran ver, por ejemplo, noticias en bares, noticias en campos de fútbol
noticias en cualquier parte del territorio hondureño, pueden viajar a los pueblos, logran ver a la comunidad que anda sin mascarillas. Entonces, ¿por qué ser tan injustos con el sistema educativo en poder tenerlo todavía en esta situación? Y yo creo que ya debe de haber una gestión de riesgo para que existan las condiciones y las habilitantes para que podamos retornar a esta semipresencialidad y, como lo dicen muy bien, poder replantear para que podamos ver qué ajuste podemos hacer, principalmente en aquellas asignaturas como matemáticas, como español, como biología y química, que requieren una atención mucho más especial, y ver de qué manera poder atender a los niños de los niveles bajos para que pueda complementarse su educación. Y con respecto a las propuestas de las universidades, déjenme decirles que se analizó la propuesta de acotación del plan estratégico y se planteó en el plan trienio que tiene la Secretaría de Educación y en sus planes operativos anuales. Y en la última reunión que se participó con el Consejo Nacional de Educación, se propuso y se acordó poder hacer una revisión del plan estratégico 2018-2030 y poder ajustarlo a la realidad. Y para concluir, invitar a todos los componentes del sistema educativo, tanto universidades como los niveles de prebásica, básica y media, la educación alternativa no formal y el Instituto Nacional de Formación Profesional, para que entren en un análisis y en una revisión de sus currículos y que puedan formar docentes y educandos con las habilidades del siglo XXI que se requieren en este momento actual para poder dar respuesta no solo a lo que es la pandemia, sino también poder ser competitivos a nivel de los diferentes sistemas educativos del mundo. Gracias, doctor Johnny Varela. Don Oveniel. Bueno, Raúl, algunos aspectos importantes. Usted mencionó en varias ocasiones 2 años prácticamente perdidos o en los que no se han logrado los objetivos planteados en educación, y decir que cada año representa 10 años con todas las condiciones para poder nivelarlo un poco. Aquí hay que ponerle mucho ojo a la primera infancia, los niños de prebásica, de los primeros años de básica. Cuando un niño no entra a la edad que le corresponde a determinado nivel, ni recibe la educación que le corresponde a su edad y a su nivel, prácticamente son secuelas que llevará por toda su vida. Los niños no son vasijas vacías, ni nosotros los maestros somos transmisores de contenido. La educación se fortalece en la interacción, en la convivencia, por lo tanto hay que trabajar arduamente para el retorno a los centros educativos de una manera gradual, progresiva y segura. Como docentes ratificamos nuestro compromiso con la niñez, con la juventud, con los padres de familia, con las comunidades, y eso lo hemos demostrado en estos tiempos de pandemia, donde hemos desarrollado todas las estrategias, hemos puesto todo nuestro esfuerzo, y en este momento tenemos, Raúl, alrededor del 40% de los docentes a nivel nacional ya desarrollando procesos educativos semipresenciales, aún sin las condiciones, sin la vacuna. Eso demuestra el gran compromiso de los docentes, pero también los docentes exigimos el respeto a nuestros derechos, salarios justos, a nuestra estabilidad laboral, a las condiciones adecuadas, a una jubilación justa y digna. Y quiero terminar con esto, Raúl, diciéndole al doctor Carlos Avión, porque lo mencionó a todos, yo también soy de familias muy humildes, de la escuela pública. Me está viendo mi maestro ahí por el programa, la escuela Marco Aurelio Soto de la comunidad de Monte de la Virgen, La Flor, El Empira, donde jugábamos con toronjas y con pelotas de trapo, pero eran muy felices bajo la lluvia. Y hacer un llamado en este momento a los diputados, a los candidatos. Allí en Monte de la Virgen, en un caserío del Corralito prácticamente destruido por las crecidas de los ríos, una comunidad prácticamente perdida, que se hagan presentes ahí y se solidaricen con toda esa familia. Voluntad política e inversión en educación es lo que se requiere en este momento. Conocemos muy bien los problemas y también las soluciones, pero esto se puede superar y hacer frente con inversión en el sistema educativo. Bien, gracias. Voy a cerrar con el doctor Uceda. Doctor. Muchas gracias, Raúl. He recibido varios mensajes. Uno que me llama la atención, la propuesta del tercer contrato social por la educación, que es un movimiento a nivel mundial. Tercer contrato social es
parte de llevar a la práctica, de hacer concreta esa revolución paradigmática en educación. No es una revolución política, es una revolución de un paradigma a la propuesta del gran pensador del siglo XX, el físico, filósofo, historiador Thomas Kuhn, estructura de las revoluciones científicas. Entonces no estamos inventando el agua caliente. Ahí vamos a entrar dentro de 20 años a hablar de estos temas. Ahorita, Raúl, que ustedes desde los medios de comunicación, porque hay esa propuesta de los medios y las universidades, tiene carne, Mario la mencionó, ahí hay de dónde partir. Usted ha visto que en los diarios empieza a salir este tema, usted lo tiene con frecuencia este tema, Raúl. Tenemos que empujar esto. Miren, ante el clamor de recursos para darle vida al sistema de salud y sacar a la economía de las puertas de su ataúd, porque está con un pie en el ataúd, necesitamos un sistema educativo que sea ubicuo, o sea, que llegue a todos, que use la tecnología, pero que sea orgánico, que no se subordine a la tecnología, sino que piense en el maestro, piense en los alumnos y piense en los padres de familia. Pero esto necesita, y este mensaje para los compañeros, mis buenos amigos de la Secretaría de Educación, un discurso muy potente. Ustedes necesitan una nueva narrativa para argumentar una justificación financiera de peso a la educación. Si no, no hay posibilidades, compañeros. El doctor Rubén Márquez del Observatorio de Educación de la UPN fue citado al inicio del programa por Mario Alas. Miren, Rubén nos dio en cierto momento, hace poco, un par de días, cifras alarmantes. El PESE que hemos mencionado acá, ese plan que tiene la Secretaría, proyectaba antes de la pandemia que para el 2020, Raúl, en prebásica, niños de 3 a 5 años, 45 de cada 100 niños iban a estar en las aulas. Este año 2021 tenemos 31.6. La pandemia nos corrió del sistema. De cada 100 niños, 13 en prebásica que no van a estar. De los proyectados, que ya había proyectado, aceptado el país que 55% no iban a estar. Pero en la escuela primaria, de 6 a 11 años, la básica de primero a segundo ciclo, queríamos tener el 90% con la edad correcta, de 6 a 11 años. ¿Saben cuánto tenemos ahorita? 66. ¿Saben cuánto expulsamos del sistema que no llegaron nunca ya? 24%. No se puede, compañeros. Esto es una catástrofe completa. Y en el tercer ciclo, que esperábamos tener 53, tenemos 33 de cada 100, y eso nos da un 21-22% fuera. En educación media de 15 a 17, nos dice Roosevelt, esperábamos tener 35, que ya era lo más bajo de América Latina. Tenemos ahorita 15.7, 16 de cada 100. Señores, eso significa que la pandemia nos corrió el 20%. Si eso no es tragedia educativa, ya nada nos va a sensibilizar. Entonces, necesitamos en estas condiciones seguir el consejo que Otoniel nos dio. Otoniel, siempre tengo este libro a mano. Quinto grado estaba yo hace más de medio siglo, mucho más, cuando mi profesor de quinto grado, Mario Melgar, me regaló este libro por haber sido su mejor alumno en quinto grado y me dio un consejo: estudia, muchacho, estudia. Y lo mismo mis maestros en secundaria. Humberto Savillón, lo saludo, mi profesor de matemática, que me dijo: matemática es lo tuyo. Y Paco Ábalos en la universidad, ahora Universidad Pedagógica, mi maestro me dijo: física es lo tuyo también. Y así lo estuve en la universidad. Entonces, el maestro es fundamental, Raúl. El maestro es fundamental. Y nosotros, Carlos Héctor, hemos triunfado. Venimos de hogares pobres, pero nos ayudaron la línea recta que trajeron estos maestros, que nos enseñaron también valores. Por eso es que nos oponemos a las sedes. Ese adefesio que va a destruir el país, que lo va a partir en 1000 pedazos, ¿verdad? Pensando en un desarrollo ficticio que solo existe en la cabeza de la gente que nos ha atrasado en estos últimos años. Y lo hablo con convicción. Esa escuela es la que queremos, la que forme ciudadanos capaces de entender que no se puede tener desarraigo dentro de la patria. Tiene desarraigo el que se va. Esa educación, Raúl, es la agenda pendiente de esta revolución educativa. Compañeros, Oveniel, Mario,
Carlos Héctor, Johnny, un gran placer. Raúl, siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias a todos y les reitero, si me los enfocas a todos, por favor, les reitero la invitación que ha girado el candidato del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, para el próximo lunes a ellos, a las 10 de la mañana, para escucharlos, también la Comisión de Campaña del Partido Liberal y los miembros del Central Ejecutivo, porque Gianni me escribió, muy interesante el programa y es lo que necesita el país, la educación. Y de verdad que yo cuando veo a muchachas tratando de ayudarle a sus hijos con esos celulares, y son gente humilde, empleadas de casas, gente de los municipios. ¿Dónde dijo usted que ahí en Empira que no hay nada? Monte de la Virgen, la Flor de la Empira, el Corralito. Es ahí donde digo yo. Y una vez aquí una nota que en Perú unos niños incas caminaban 6 kilómetros para ir a escuchar un radio. Pero eso en Perú, aquí también. Aquí en Honduras también. Dios primero, que las autoridades también piensen. Es cierto que ocupamos la democracia, que ocupamos las elecciones. Están pidiendo 1.000 millones para las elecciones dentro de 4 meses. Pero ¿y con la educación qué van a hacer? 2 años perdidos son un montón, lo que acaba de decir él. Si un niño no entra a la escuela al momento que debe entrar, ¿cuánto se pierde y cuál es el futuro de Honduras? Un hospital como el Hospital de Escuela, ¿cuándo se construyó? No han vuelto a construir ningún presidente un hospital como ese. Y ningún presidente le ha puesto, no porque ya ni llamó, pero los candidatos a la presidencia tienen que ver qué van a hacer con esto de la educación, con lo que se ha perdido, con los 2 años que hemos perdido. Gracias a todos, buenos días, sigan con Canal 11.